Buenos días, buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La idea es empezar como aquí a meterle más cosas, aunque creo que esto está de más. Ya, bueno, espero que estén muy bien. Vamos a revisar hoy cómo se integra el bloque, sobre todo de qué trata, el bloque de filosofía y las características y sobre todo de lo que vamos a empezar a hablar. Entonces miren, pasando a la información, entonces miren, tenemos este bloque de el existencialismo, déjenme salirme acá. ¿De qué trata el existencialismo? Es un tema que en lo particular a mí me interesa mucho y me impresiona porque el existencialismo es una corriente filosófica que tuvo mucho impacto en lo que nosotros conocemos como la vida cotidiana. ¿Por qué razón? Miren, vamos a pensar en lo siguiente. A principios del siglo XX o finales del siglo XIX, eh, empezó una revolución, ustedes ubicarán la idea de revolución industrial, en muchas partes donde las personas comenzaban a juntarse, a integrarse en centros de, de espacio, ¿no? Las ciudades. Las ciudades más o menos como nosotros las conocemos. Hay una película que a mí me interesa, se me hace muy interesante, que es la de Pandillas de Nueva York, no sé si la vieron, con Leonardo DiCaprio. Es un relato exagerado, aunque muy real, de cómo comenzaban a configurarse las ciudades, las personas que venían del campo, y comenzaban a regresar, comenzaban a llegar a estos espacios, comenzaban a poblarlos. Obviamente la aglomeración comenzó a generar problemas. Y esos primeros problemas de las grandes ciudades, que no es que no se hayan visto antes, sino que se comenzaban a ver en la época moderna, tuvieron de repente muchas discusiones, ¿no? Cosas como, por ejemplo, los derechos laborales, las personas cuándo tienen que trabajar, cuánto tiempo, etcétera, hasta llegar a la organización y configuración de, por ejemplo, una democracia, quiénes votan, quiénes no votan. En toda esa efervescencia nace el existencialismo como una corriente que empieza a discutir acerca de lo que sucedía en las ciudades del hombre, de la mujer, de la existencia. Hay que recordar muy rápido que venimos, por ejemplo, de esta revisión que hicimos griega, donde de repente un grupo de personas dijeron, oye, pues Dios no me ayuda a explicar a mí el origen del mundo, aunque creo en él, pero entonces tengo que encontrar una solución. Y esa solución, pues, era el hablar de la naturaleza. Como la naturaleza era la que explicaba todos estos propios movimientos. Luego pasamos a la Edad Media, con esta transición de los romanos donde la iglesia estaba muy presente y era un centro y además era un referente. Damos un gran salto, porque todavía falta un montón, renacimiento, ilustración, pero damos un gran salto y llegamos al siglo XX. Obviamente ese gran salto lo damos por la premura, por este tema de la pandemia. Y en este siglo XX tenemos, bueno, siglo XIX, siglo XX, tenemos la presencia, como les dije, de estas grandes ciudades donde las personas comenzaban a integrar los espacios. Esto no es menor, para nada, absolutamente no. Eh, entonces, la discusión fue acerca de la esencia de la humanidad, de cómo se concebían las mujeres y los hombres en estos espacios. Y esto dio pie, por ejemplo, a que comenzaran discusiones acerca de derechos. ¿Quiénes son los que tienen derechos? ¿Las mujeres o los hombres? Obviamente empezó primero este tema del machismo y del patriarcado, ¿no? Y luego hasta escalar a las mujeres tienen que votar, los animales tienen derechos, las plantas y el mundo, la naturaleza tiene derechos. Es más, hasta el espacio tiene derechos. Entonces, esto es solo un gran ejemplo de cómo el existencialismo permeó en la discusión pública y comenzó a configurar redes que ahorita para nosotros son esenciales y que no podemos no hablar de ellas si no existiera esto, esta discusión sobre el existencialismo. Y hay que pensar que no fue algo que nació de repente de manera espontánea, sino que la propia configuración social, lo que está sucediendo en las ciudades, lo que estaba pasando con los jóvenes, ojo, con los jóvenes, comenzó a tener
influencia en el pensamiento de algunas personas. Y bueno, esa es más o menos una visión muy rápida de lo que sería el existencialismo. Fíjense, vayámonos pasando para acá. Entonces, ay, no quiere esto. Déjenme salirme del modo estudio. Aquí está. ¿El existencialismo qué es? Dice, en esta ocasión tocaremos un solo tema para facilitar las cosas. Esa es una gran ventaja del bloque. Necesito que quienes no aparecen, pues lo hagan, por favor, háganlo. Estoy leyendo lo que viene aquí en su Moodle para los que no han accedido todavía a él o al documento PDF. Es importante para la calificación semestral. Por favor, muy importante, aparezcan, den señales de vida. Sé que a algunos de ustedes se les dificulta por este tema de pandemia, pero eso no los exime que se comuniquen para decir, profe, no puedo. Está bien, lleguemos a un arreglo, no pasa absolutamente nada. Entonces volvamos. Recuérdenlo, aunque es una señal de humo, repórtense. Las entregas de trabajo se quedan igual que en los dos bloques anteriores. Puede ser mapas conceptuales, videos, textos, etcétera, que representen el tema. En esta ocasión serán solo 2 entregas. Para facilitar la entrega, pues serán solo 2 nada más. Y en esta ocasión no tendrán como calificación mínima 6, ¿no? Se va a contemplar el 5, para que se integren, por favor. Algo de lo más relevante, vamos a hablar del existencialismo. ¿Y qué es el existencialismo? Aunque di una introducción como muy rápida. Vamos cerrando esto y abriendo esto. A ver. El existencialismo procura el esclarecimiento de problemas inherentes a la condición humana, el sentido de la existencia, la significación del ser y la naturaleza de la libertad y la responsabilidad individual. A ver, aquí entonces aparecen varias cosas que tenemos que considerar. No es que antes no se hablara acerca de cosas inherentes a la existencia, pero hay un ejemplo que a mí me gusta dar mucho, los niños, las niñas. La gente nacía y tenía hijos. Pero los niños no se consideraban como los consideramos ahora, sujetos de derecho. Personas que tienen una forma dentro de la sociedad. En ese tiempo, estamos hablando antes de estas visiones, los niños eran como cualquier objeto, como las propias personas. Y en cierta manera formaban parte de todo un ciclo donde tenían una responsabilidad y tenían un proceso y formaban parte de algún efecto de la sociedad. Traducción, no tenían derechos. Un niño funcionaba para muchas cosas, para trabajar, no para estudiar, y transfórmenlo esto a la visión del existencialismo. Y la discusión, por ejemplo, acerca propiamente de lo que dice aquí, inherente a la condición humana, ¿cuál era lo primero que se te iba a pensar? ¿Cuál es la condición humana de los niños? ¿Cuál es la condición humana de las mujeres? ¿Cuál es la condición humana o cuál es la condición frente a los humanos de la naturaleza? Por lo tanto, el existencialismo es una visión bien interesante y que sin quererlo nosotros la nutrimos siempre, pero al mismo tiempo esa visión tiene una repercusión importante en la manera en la que nosotros concebimos el mundo. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso, pero específicamente me gustaría tocar el tema de una mujer que vamos a revisar, que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Aunque a mí me gustaría que hablara una mujer acerca de esto, voy a ver a quién encuentro para que dé una visión de lo que es Simone de Beauvoir, hacer una discusión entre ella y yo, para que todo el mundo se entere. Entonces, no se puede hablar de feminismo hoy en día sin mencionar a Simone de Beauvoir, una mujer que dedicó toda su vida a este movimiento y reivindicó en sus obras el reconocimiento de las capacidades y derechos de las mujeres, que tradicionalmente habían estado reservados a los hombres. A ver, mujeres como Simone de Beauvoir, una de tantas, y de tantos, porque también en ese momento algunos hombres hablaban acerca de libertad, y no propiamente de feminismo, pero de libertad. Es una de tantas mujeres que formó parte de toda esta cadena del existencialismo. Terminó el existencialismo, no es que haya acabado, se transformó, seguimos nosotros hablando de nuestra condición humana, simplemente ahorita con la pandemia es un gran ejemplo de eso. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué retos tenemos que afrontar? Eso en cierta manera es una de las herencias del existencialismo. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. No sé qué les parezca, no sé si se les haga aburrido. La idea es que durante este bloque creo que voy a incluir
algo más que solo mis discusiones. Voy a tratar de poner de hablar con alguien más acerca de esto. Entonces, sería todo, alumnas y alumnos. Gracias por sintonizar. Gracias por ver esto. ¿Cuándo se hacen las entregas? Creo que en los documentos es muy claro. Tienen hasta el 24, si no me equivoco, del mes para acabar con todo esto. No se confíen, son solo 2 entregas. Ahí tienen las extensiones y todo lo que se tiene que hacer. Por favor, con tiempo. Muchísimas gracias, alumnas y alumnos. Nos vemos. Cualquier duda me buscan, ya saben, por los canales. Bye.